Me sumaría a los agradecimientos en el mismo grado que todos los demás, pero quedaría empalagoso, pero tampoco puedo no decir nada. Es decir, tengo que dar las gracias sobre todo porque muchas veces lo hemos compartido en la intimidad. Cuando nos comentaron que había intenciones de hacer un evento de este tipo, nadie daba un duro por ello. Vamos a decirlo como es. Era muy complicado, era muy ambicioso, había habido muchos intentos, no había sido posible. Y creo que el hecho de que haya sido un agente externo a los protagonistas, digamos, a los actores del Silbo en sus diferentes facetas, pues ha facilitado que se haya recogido más esa intención desintoxicada, digamos, ¿no? Esa intención más por aunar y por crear. Creo que es la única manera de que ese conflicto al que hacía alusión Maximiano Trapero, que creo que no debemos obviar, porque no mirar para algo que está ocurriendo no quiere decir que no exista. Entonces, creo que, y mi ponencia también va un poquito en esa línea, debemos abrazar ese conflicto, pero abrazarlo desde esta actitud, desde esta manera cercana, saludable, armoniosa, fuera de las redes sociales y sus pantallas envenenadas y fuera de todo este tipo de situaciones que generan que se enmarañe todo. No hay esta oportunidad de compartir en primera persona y en directo, que creo que es lo que hace que todo sea mucho más sencillo de abordar. Y el valor que tiene este evento, además de ese, que para mí es el fundamental, también está en la multidisciplinaridad que tiene todas las ponencias que tenemos aquí. Tenemos un montón de aristas que conforman el Silbo. Ya tuvimos la oportunidad de ver la parte más histórica de Maximiano Trapero, la parte más internacional de Julián Meyer, la parte más educativa de María Jesús Rodríguez. Ya da vértigo ir después de toda esta gente, ¿no? Pero hay que estar, me tocó en el cuarto puesto. Y la que queríamos enfocar ahora era la que tiene que ver con el patrimonio y con la manera en la que se regula y se protege el patrimonio. Patrimonio que puede ser lo que entendemos como un bien que nos pertenece y que debemos proteger, pero patrimonio también es algo que se posee porque lo heredas, porque lo compras, porque lo robas, porque lo saqueas, hay un montón de fórmulas. Y la cosa está en que en la línea no nos perdamos en un lado, sino vayamos hacia el otro, ¿no? Y eso se hace a través de legislación, fundamentalmente. Solamente por abordar un par de conceptos, porque nadie tiene por qué estar conociendo qué es el patrimonio ni definirlo, ¿no? Pero bueno, básicamente podemos decir que el patrimonio es una herencia, es un legado que se transmite de unas generaciones a otras. Se transmite de una manera tradicional, como ha ocurrido en todas estas decenas y decenas de generaciones desde que estas islas están habitadas, o de una manera, vamos a decir, reglada, que es lo que hemos hecho desde que la educación está al alcance de la mayor parte de la población, en este caso ya de toda, afortunadamente. Pero a fin de cuentas se trata de continuar, que cuando uno se muera deje algo. Esa herencia es patrimonio. Pero el patrimonio, además, también es una construcción social. No podemos olvidar que no está alejado de la política, de la economía, de una serie de factores que conforman a las sociedades y, por tanto, también a su patrimonio, a lo que le da valor, a eso con lo que se identifica el colectivo, ¿no? Es importante lo que algunos autores definen: el patrimonio no es decir, no tiene valor necesariamente por su exclusividad o por su esplendor, sino por la función social que cumple y por la identificación que las personas tienen con ese patrimonio. No hace falta que un patrimonio tenga luz y color o que sea solo de aquí, solo mío, para que tenga valor. El valor se lo da a la gente, se lo dan los portadores, se lo dan las personas que han llegado con ese patrimonio todos nuestros días y que de alguna manera son los que detentan esa autoridad de definir qué es el patrimonio. ¿Qué pasa entonces si ese patrimonio le quitamos su valor, le quitamos su significado y se queda con la parte estética, la visual, la externa, que lo exotizamos? Tiene doble medida, porque exotizar un patrimonio quiere decir también que puede llegar muy lejos. Podemos ser muy visibles, podemos estar silbando en cualquier sitio y que nuestro silbo sea muy llamativo, nos aplaudan, nos digan silba aquí, silba allá, se den la vuelta y se olviden. Pero exotizar el patrimonio no le da garantía de continuidad. Entonces también hay que tener un poquillo, bajo mi punto de vista, en cuenta hasta qué punto nos interesa o no nos interesa exotizar nuestro propio patrimonio, por muy exótico que pueda ser en potencia, porque es que silbar algo y que te entienda otra persona es inevitablemente llamativo. Entonces tiene ese toque de curiosidad, de misterio, de magia,
que muchas veces hemos aprovechado individualmente para llamar la atención entre un grupo de personas, pero no es el cometido desde el punto de vista patrimonial. Entonces, una vez identificamos un patrimonio y lo ponemos en valor, le damos ese significado y decimos, y esto es mío, esto es nuestro. Y me siento orgulloso de formar parte de este colectivo y me identifico con aquella persona porque también silba, aunque no la conozca. A todos nos habrá pasado alguna vez, ¿no?, que estamos en el risco, silbas, te responden, esa persona ya la quieres un poquito más, ya es una persona más cercana porque acabas de compartir un momento que era inesperado y que además es bastante cercano y bastante, vamos a decir, íntimo, ¿no? Porque es una cosa que viene también de una, como decíamos antes, de una herencia, que lo sentimos para adentro también, no solamente para afuera. Para proteger ese patrimonio, una vez lo identificamos, existe un marco jurídico que ha ido evolucionando con el tiempo, como todas las cosas que quieren sobrevivir, tienen que evolucionar. Hasta hace unos años el patrimonio estaba relacionado prácticamente en exclusividad con las élites y desde un punto de vista muy etnocentrista. Patrimonios eran las grandes obras de arquitectura, las grandes pinturas de las realezas, las esculturas. No había un concepto patrimonial o por lo menos no estaba tan desarrollado desde el punto de vista de lo intangible, desde el punto de vista de las costumbres y de la manera de relacionarse las personas. Casi no lo había, ni siquiera desde la arquitectura, las culturas, si no tenía ese toque de élite, pues imagínense si cuando lo que estamos hablando no se puede ver, tocar, comprar ni vender. Por tomar un punto de referencia, aunque ya había leyes y convenciones anteriores, podemos decir que 1985 es un momento en el que se empieza a hablar de ese patrimonio intangible de alguna manera. Es la Ley de Patrimonio Histórico Español, en el que se habla de un patrimonio etnográfico, y ahí se abarcan los bienes inmuebles, muebles y también intangibles. Se meten todos los conocimientos que son relevantes en la cultura popular. Ya es un primer paso, como decía antes, ya se habían dado anteriormente, pero esto es un paso que vamos a poner como punto de partida para nosotros poder orientar el resto de la evolución. En Canarias, en el año 99, se da la Ley 4/1999 de Patrimonio Histórico de Canarias. Aquí tenemos ya las particularidades lingüísticas, toda esa habla canaria que históricamente pues, hemos relacionado con algo doméstico, a esconder, que tiene muchos fallos, que no está bien, que no se puede utilizar en medios públicos. Empezamos a tomar conciencia de que esa es nuestra manera de hablar, que es tan válida como cualquier otra. Entonces, al definir todas las modalidades, se empiezan a hacer esbozos de las cosas que se entienden que son valores etnográficos dentro de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias y se hace una alusión directa, explícita, al silbo gomero, además de los modismos, expresiones del léxico popular, y además permite la declaración de bienes de interés cultural para estos bienes patrimoniales de carácter intangible. Llegamos al año 2003 y se cumple un hito internacional, que es la Convención de la UNESCO en París, y es cuando se establece el concepto patrimonio cultural inmaterial. Por fin, a nivel internacional, empezamos a entender que este tipo de patrimonios tienen valor. Y tienen valor porque también se entienden como una manera conjunta lo tangible con lo intangible. El sentido y el sentimiento que le damos a lo intangible le da valor a lo tangible, a lo material. Entonces intentamos no distinguir, no partir el patrimonio entre lo tangible y lo intangible, sino que hablamos de patrimonio, pero contemplando aquello de lo que nos habíamos olvidado en el tiempo, ¿no? Fíjense que esto es al año 2003 y veremos cómo los primeros acontecimientos relacionados con el silbo a un nivel de este tipo no son muy posteriores. Hay una cosita que hay que poner en valor. En el año 2015 se promulga la Ley de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y se crea una figura de la manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial. Se sigue avanzando en el reconocimiento y en herramientas de tutela de todos estos patrimonios, de todas estas bienes que son, como decíamos, intangibles, para llegar a la actual Ley 11/2019 de Patrimonio Cultural de Canarias, donde ya se especifica y se mejora y se desarrolla la de 20 años antes, como vemos en la columna verde. Fíjense que el artículo 106 nos dice que tendrá en consideración de patrimonio cultural inmaterial, hay unos corchetes con puntos porque hay más texto, pero se puede leer que el contenido fundamental viene por aquí, en el que reconozcan las comunidades y en algunos casos individuos como parte integrante de su patrimonio cultural. Y se habla, de nuevo, del silbo gomero, pero además se añade las otras manifestaciones del lenguaje silbado. Es decir, primero no son otros silbos,
sino otras manifestaciones distintas a las que hasta ese momento se contemplaba como las existentes. Esto ya lo recoge la Ley 11/2019 de Patrimonio Histórico, de Patrimonio Cultural de Canarias. Entonces hay que aplicar estas leyes. Tenemos un contexto, tenemos una serie de intenciones y de principios que hay que poner en situación, hay que llevarlas a cabo. Y aquí es donde entra en juego también la regulación y la ejecución política. Estas aplicaciones tienen como eje vertebral el concepto de salvaguarda o salvaguardia, que podemos ver de manera casi indistinta. Para proteger, en este caso el silbo, siempre desde el punto de vista del protagonismo de sus comunidades portadoras, de las personas que portan ese bien, tanto de las que lo trajeron hasta aquí como las que lo reciben y lo siguen desarrollando. Y para ello se incluyen elementos de identificación, documentación, investigación, valorización y capacitación técnica. En cuanto a la documentación, es muy importante la documentación de los bienes inmateriales porque no son fósiles, porque no tenemos una manera de colocarlas y de observarlas y de analizarlas. Desde el momento en que la persona que posee este recurso, este bien, fallece, el bien muere con esa persona si no tenemos herramientas como por ejemplo la documentación audiovisual, fundamental para aprovechar todo lo que existe antes de que el tiempo lo pueda cambiar, porque sin que perdamos de vista de que el patrimonio está vivo y que va a estar modificándose a medida que las sociedades también se vayan modificando y sus necesidades lo hagan, el patrimonio también es la historia de ese recorrido y mientras más información tengamos, más fácil vamos a entender el punto en el que nos encontramos actualmente. Esta puesta en valor, como decíamos, se entiende como una acción sistemática para utilizar el bien conforme a la naturaleza, destacando los valores y contribuyendo al desarrollo del territorio. Tiene que ser útil, tiene que valer para algo, para que sea un patrimonio que tenga ese valor. Todo lo contrario sería simplemente una pieza de museo, que también podría ser razonable, porque no podemos forzar tampoco los acontecimientos, pero que si el patrimonio se da, en este caso en color, va a ser mucho más fácil de perpetuarlo que si lo dejamos, digamos, en blanco y negro, ¿no? Debe existir un compromiso comunitario, que es el principio de la tutela de ese patrimonio cultural y material por parte de las comunidades portadoras, que son los que lo mantienen y sus legítimos usuarios. Y una vez tengamos toda esta cantidad de aplicaciones, va a haber unas consecuencias positivas o negativas. Vamos a tener que el patrimonio que teníamos antes ahora va a estar mejor si lo protegemos o peor en el caso de que no sepamos o no lo apliquemos de una manera adecuada. Y la palabra adecuada es la que a mí me dé la gana, la que a él le dé la gana, la que a ella le dé la gana. Ahí es donde tenemos que entrar en la conversación, en el diálogo, en el debate y en el compartir constantemente. Porque el riesgo más grande que tiene el patrimonio es la instrumentalización. La gestión del patrimonio, especialmente si se vincula con un turismo cultural, que por mucho que tenga el apellido cultural sigue siendo turismo, y sabemos que el turismo es una relación económica, es una relación mercantil, puede perder su esencia. Y si pierde la esencia, ya hemos visto lo que ha pasado con otras manifestaciones culturales cuando pierden esa esencia, pues mueren más lenta o más rápidamente. Y convertimos el patrimonio en un simple objeto de consumo o de espectáculo. Es aquí donde entra en juego esa política de la que hablábamos antes. Es inevitable. Es un constructo social. La política tiene mucho que decir al respecto, para bien y para mal. No evitamos que la política entre, pero tampoco debemos dejar que se apodere del patrimonio. Ya nuestras propias leyes y estatutos hablan de identidad, de pueblo, hay razones colectivas de identificación. Entonces no podemos eludir este paso, ¿no? Pero es imparcial, la política es imparcial. Ya el concepto propiamente no lo es. Tiene que ver mucho con esas circunstancias políticas y sociales. Hay muchos autores que abordan estos asuntos y además puede ser objeto de manipulación por élites para crear o modificar el concepto y su contenido. Pero como toda acción suele haber una reacción y de alguna manera el pueblo, los dueños y dueñas de este patrimonio serán quienes reclamen la pertenencia que tiene ese patrimonio a ellos y los que reclamen también a esa clase política que su trabajo sea el de legislar y proteger, pero que la labor ejecutiva la lleve a cabo esa comunidad portadora. Es inevitable, necesario, fundamental que cuando vayamos a establecer
las razones, los pros y los contras, las cosas bien hechas y mal hechas que hemos hecho en la protección del silbo, nos enfoquemos en los casos que se han desarrollado. Y en este caso vamos a abordar el mejor de todos los casos que se han desarrollado de protección del silbo en Canarias y el peor de todos los casos que se han desarrollado en relación al silbo en Canarias, que es el silbo gomero, porque no ha habido ningún otro caso que haya culminado su proceso de protección. Entonces es la única muestra que tenemos para ver qué cosas se tienen que seguir haciendo así, en qué cosas tenemos que enfocarnos más y qué cosas hay que dejar de hacer. Y esto, obviamente, vuelvo y repito, no vengo yo a explicar cómo hay que hacerlo, porque no soy nadie para poder hacerlo, sino que tiene que ser un trabajo en conjunto y es necesario que haya comunicación para que ese trabajo se pueda desarrollar, o no lo podemos desarrollar y lo dejaremos en simplemente una diapositiva más. Por conocer un poquito el proceso, porque en esto mañana van a poder ahondar más los compañeros y compañeras de la cátedra de silbo gomero, pero por ver más o menos cómo se desarrolló todo el proceso de protección del silbo en la isla de La Gomera, tenemos que poner como punto de partida, aunque no lo es exactamente, el año 1999, y digo que no lo es porque esto que ocurre en el año 99, que es cuando se empiezan a impartir las clases regladas en los centros escolares de primaria y primer ciclo de secundaria de la isla, ya atrás había habido una toma de conciencia por parte precisamente de esa comunidad portadora, de esos Isidro Ortiz, de esos Lino Rodríguez, que vieron como lo que ellos consideraban cotidiano se estaba muriendo, estaba desapareciendo, y tenían la necesidad de protegerlo y además la obligación de hacerlo. Ese desarrollo, ese ejemplo que ocurre con el paso de los años, se lleva tanto de Chipú, de donde empezaron las primeras clases de folclore y de silbo, a otros colegios, a otros centros de la isla, y es una proposición no de ley del año 1997 lo que hace que se convierta en parte de una asignatura, de la asignatura de lengua y literatura, como decía, de primaria y del primer ciclo de secundaria, por lo menos en una primera fase, y que los niños y las niñas de La Gomera que ya no estaban recibiendo el silbo de manera transgeneracional, de manera, digamos, tradicional, lo pudieran recibir también de esta manera y poder seguir manteniendo vivo el legado. ¿Qué pasa? Que el resultado de esos primeros cursos son un experimento a nivel de patrimonio intangible. Todavía, en el año 99, no había un concepto de patrimonio intangible a nivel mundial. Sí se hablaba, sí existía, pero no había ese consenso dentro de los detentores del patrimonio. Y habíamos visto que en el año 2003 es cuando las Naciones Unidas, a través de la UNESCO, reconocen ese bien patrimonial como tan importante como el material. Pues solamente 6 años después, esa UNESCO reconoce un trabajo que ya se venía haciendo de años atrás, al silbo gomero, como el lenguaje por silbos articulado en la isla de La Gomera, dentro de la lista representativa del patrimonio inmaterial de la humanidad. Es un hito histórico, porque como decíamos, no había ni siquiera tradición de ese patrimonio inmaterial. Y es recientemente, en el año 2024, cuando se decreta el bien de interés cultural en el ámbito autonómico. Pero ¿y las otras manifestaciones del lenguaje silbado? El artículo 108 de la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, el artículo 106, habla de que existe una obligatoriedad, una obligación por parte de las instituciones de proteger esas manifestaciones. Y en el 108 habla específicamente de esas otras manifestaciones del lenguaje silbado. Hasta el momento, mañana nos podrá hablar José Gavilán del proceso en la Isla del Hierro, nos hizo también un esposo, María Jesús Rodríguez, sobre el proceso en la isla de Gran Canaria, pero no ha habido ningún proceso culminado que no sea el que se desarrolló en la isla de La Gomera. Y bajo ese ejemplo podemos analizar una serie de contradicciones que para mí son la base que fundamenta el conflicto del que hablaba anteriormente Maximiliano Trapero y que de alguna manera me pisó la ponencia. Yo no se lo había enseñado, pero me empezó a poner cosas que yo, como siga hablando de esto, yo no me subo al escenario porque me lo va a decir. Pero bueno, a fin de cuentas, lo que quería hacer con esto es un repaso que el objetivo que tiene no es el de enjuiciar, ni el de castigar, ni el de señalar, sino el de tomar conciencia de cómo una vez estuvo todo bien hecho y hubo un momento en el que algo se cambió, se viró, y de repente nos vimos que no nos veíamos, ni nos hablábamos, ni sabíamos quién era, pero teníamos un enemigo por algún lado. No lo conocíamos, no habíamos tenido una conversación con él, pero era un enemigo. Esto suena a las guerras típicas de frontera, de aquí para acá, tú no, pero de aquí para acá tú sí.
igual. Entonces, hay que hacer un análisis de qué discurso, cuál era la narrativa y cómo ha ido modificándose con el paso del tiempo y por qué. Yo tengo mi propia apreciación y mi propio análisis. No tengo 30 ni 20 años de experiencia en el silbo, tengo 13. Y en 13 años he podido ver también modificaciones, pero ya yo me vine con algo, con una nube oscura allá arriba, en el cielo, ¿no? Como que, oye, aquí hay algo, ¿qué está pasando aquí? Esta gente, ¿por qué no? Entonces, a mí me gustaría destacar cómo, en primer lugar, cuando se toma conciencia de ese silbo gomero, que es un faro, una referencia donde todos los que hemos estado interesados en el silbo hemos mirado, hemos acudido, hemos ido, oye, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo se hace? ¿Cómo allá? Es imprescindible que el lugar donde en el momento en el que tomamos conciencia mejor se preserva y además tienen la gran fortuna de contar con silbadores que tienen la iniciativa de ser ellos los protagonistas que tomen ese primer paso de ir a enseñar, porque quienes hemos hecho entrevistas a pie de campo sabemos que no es muy sencillo meterse en casa de una persona desconocida a preguntarle por su infancia cotidiana. Es bastante complicado, y aún así David Díaz y Sergio Pereira han tenido unos muy buenos resultados para la complejidad del asunto. Pero en esos momentos, el Cabildo del Hierro, en su pleno, emite una declaración de apoyo al silbo gomero y hace alusiones directas a la oportunidad que se abre con esa declaración para que se recuerde que en el Hierro existió el silbo y que por los indicios que se están tomando en el momento en el que se da esa declaración, está vivo, no ha muerto todavía. Empiezan a aparecer todas las entrevistas de personas que dan fe de que eso que se había dado por extinto todavía tiene continuidad porque la persona que detenta el patrimonio sobrevive, y mientras una persona que detenta un patrimonio material esté viva, el patrimonio está vivo, no podemos matarlo porque su uso se haya perdido, se haya difuminado con el tiempo. Pues ese apoyo, indispensable para que el silbo gomero fuera también declarado Patrimonio de la Humanidad, hace ese apoyo incondicional, pero además recalca ese detalle. Y en la propia candidatura que presenta la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias a la UNESCO, hace menciones directas a que el silbo no es exclusivamente de La Gomera y que además hay evidencias del silbo, del uso del silbo en las islas de Tenerife y del Hierro, es lo que dicen específicamente en ese documento. Me gustaría simplemente destacar cómo lo dice de manera literal. El uso del silbo en la isla de La Gomera se remonta al periodo prehispánico y probablemente no fue exclusivo de esta isla. En todo el archipiélago se usó el silbo y en efecto se ha constatado que La Gomera no fue la única isla en la que se usó este lenguaje. Esta declaración de la propia candidatura del silbo gomero para que fuera declarada Patrimonio de la Humanidad no le quitó ni un punto de importancia ni de validez al silbo gomero para que fuera declarado como tal. Esa generosidad de esto es lo que nosotros tenemos, pero ojo que por aquí también existe, es un plus para que esta candidatura cobrara cuerpo y tuviera, en definitiva, el fin que tuvo. Pero de alguna manera esto a la UNESCO no le llegó tal cual, llegó medio mordidito por algún lado, porque la UNESCO no es que no haga ninguna mención a otros silbos en Canarias, pero dice, para evitar, esto está es la declaración vigente de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, para evitar que este lenguaje, el silbado en la isla de La Gomera, desaparezca, tal y como ha ocurrido en las demás islas del archipiélago canario, es preciso reforzar su transmisión y valorizarlo. Es decir, hubo una vez en el que el mundo entendía y sabía que el silbo había estado presente en otras islas del archipiélago. En algunos casos se desconocía su vigencia, pero en otros se estaba estudiando y se estaba comprobando que todavía existía. ¿Qué pasa cuando deja de hablar la comunidad portadora y habla la comunidad política? Podemos encontrarnos testimonios directos de primeras personas de una autoridad incuestionable, como el propio Isidro Ortiz, que dice que el silbo de La Gomera no fue exclusivo de La Gomera. Te dice, sino de todo Canarias, es posible que en todo Canarias existiera. O Virgilio Brito asegure que rechaza de plano esa aseveración que hacen de situar el origen en el silbo de La Gomera. Los dos eran conscientes de que no necesitaban inventar o forzar una exclusividad para que su silbo tuviera el peso y la relevancia que tenía y que sigue teniendo. El propio Maximiano Trapero aquí presente, Manuel Lorenzo Pereira, se han pronunciado al respecto de manera tajante. Rescatamos también palabras como las de Antonio Tejera Gaspar, cuando te dice el silbo de La Gomera no fue exclusivo de La Gomera. Las antiguas poblaciones de Canarias, que sepamos, silbaban seguro en Gran Canaria, silbaban seguro también en Tenerife y con seguridad también en el Hierro.
Pero años después, quien habla es Casimiro Curbelo para decir que vamos a dejarnos de fantasmadas y tonterías cuando se hace referencia al silbo en la Isla del Hierro. Hubo un momento en el que los protagonistas dejaron de estar en el foco de las cámaras para estar la clase política, que lo que tiene que hacer es encargarse de legislar y de aplicar la voluntad popular que se ha manifestado en convenciones y en leyes que entre todos hemos empujado para que sucedan. Si es Casimiro Curbelo o cualquier cargo público quien decide qué es silbo y qué no es silbo y le dice a Maximiano Trapero, a Lorenzo Pereira, a Tejera Gaspar, a Julián Meyer, a David Díaz Reyes, que ellos están equivocados, poquito podemos tener de esperanza para que podamos creernos nuestro propio discurso y para que nuestro propio patrimonio siga perviviendo. Si se ponen a aplaudir me quitan tiempo y después no puedo terminar lo que quería decir. No, pero gracias. Pero bueno, es inevitable que se crea una pequeña vehemencia que uno trata de recoger, pero es verdad que es una cuestión que toca un poquito también la fibra interior porque ya es lo que tiene el legado y la herencia y el patrimonio, que no son elementos que uno pueda sacarse de dentro con tanta facilidad. Pero bueno, no quiero tampoco darle emotividad al discurso, sino ser un poquito más regio en la oratoria. Existe un belicismo incuestionable. Mucha gente no se mete a aprender a silbar porque no ve sino enfrentamientos cruzados. Y como decía antes, en redes sociales y en sitios que no son los adecuados. Yo aquí acepto una crítica con total naturalidad y la voy a emitir con total respeto. Pero estamos fuera de este entorno, esto hay que rescatarlo, esto es lo que hay que buscar y esto es lo que hay que seguir desarrollando. No podemos atacar expedientes de bien de interés cultural con descalificaciones de este tipo. No podemos despreciar a científicos firmantes de una carta que en el año 2003 firmaron 9, de los que algunos están aquí, hablando de que efectivamente el silbo era el mismo, el de toda Canarias, y que estaba presente en las islas que mencionamos anteriormente. No podemos censurar a una persona porque habla del silbo para que haga un evento del romanceo de La Gomera. No podemos pretender que una proposición no de ley se lleve al Parlamento aludiendo, como ocurrió el pasado 6 de febrero, sin que afortunadamente prosperara, la declaración, pidiéndole al Gobierno de Canarias la declaración del silbo gomero como bien de interés cultural autonómico para que garantice las medidas especiales de protección que aseguren la salvaguarda patrimonial del silbo gomero como único lenguaje silbado de Canarias 2024. Desincentivando y sancionando si hiciera falta las actuaciones contrarias a esta realidad. Esto es la Inquisición en estado puro, pero en el año 2024 dentro del Parlamento de Canarias. No podemos mandar cartas a las instituciones, a los 88 ayuntamientos de Canarias, a los 7 cabildos y las 2 universidades, en esta línea, hablando de las consecuencias penales que puede tener darle bola a unas asociaciones que no son del oficialismo de esa PNL. En ese caso vemos cómo todas esas manifestaciones del lenguaje silbado que recoge la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias no han gozado de un apoyo institucional activo. No han tenido la suerte de tener la apertura de una comunidad portadora recogiendo a todos esos testimonios de esos lugares donde el silbo no existe, entrevistarlos y hablar con esas personas a ver de qué estamos hablando. Y ahí empezar a conversar, ahí empezar a debatir y ver diferencias y equivalencias y todo lo que consideremos científicamente y etnográficamente oportuno. Y encima tenemos otro hándicap, y es que la lava en las erupciones volcánicas no llegó a unir toda la insularidad, nos dejó desperdigados, de manera que siempre estamos buscando la autenticidad de las islas. Vamos incluso a ferias turísticas, cada uno con su stand puesto para ver cuáles son las maravillas de La Gomera, las maravillas del Hierro, las maravillas de Gran Canaria, y no nos vemos como una unidad, como un bloque donde la única diferencia está en la continuidad de la tierra a través del mar, que todas las demás cosas las repetimos a lo largo de nuestra historia y las emulamos porque tenemos un origen común y porque además hemos tenido una historia muy similar, salvando muchas particularidades que por supuesto especialistas en historia serán capaces de abordar mucho mejor que yo. Cuando todo esto sucede, se exprimen y se aprovechan herramientas que se tienen que utilizar, como es el de la alerta patrimonial. Y en esto también hizo una alusión que me asustó Trapero cuando empezó a hablar de esto, y yo también pensé que iba a tener que recortar 6 o 7 diapositivas, pero es un punto de inflexión importantísimo. Y cómo es el mayor organismo
en el que se apoya la UNESCO para declarar o no declarar patrimonios de la humanidad. Es uno de los puntos a favor que recibió el Silvo Gomero para ser declarado patrimonio de la humanidad. No es cualquier cosa y además tiene un carácter internacional y no gubernamental. Esas alertas patrimoniales dan con el informe del que habló en la ponencia inaugural don Maximiliano Trapero. Y, grosso modo, da una serie de esbozos que en sus 17 páginas podemos leer de manera completa, pero que creo que es relevante que lo tomemos como punto a por lo menos debatir, ya que está viniendo quien dicta qué son patrimonios de la humanidad, a explicar qué es lo que ha ocurrido en Canarias con el silbo. Primero, el Silvo Gomero no es único en Canarias, y me gustaría recalcar, ni falta que le hace, no necesita ser único para ser la joya etnográfica intangible que es. El lenguaje silbado de la isla de La Gomera, o Silvo Gomero, no es el único existente en las Islas Canarias, y los reconocimientos establecidos por las administraciones insulares, autonómica y nacional, así como por la UNESCO, como el organismo internacional de mayor influencia y identidad, no suponen ni deben suponer en momento alguno que ese fuese tomado como el único existente. No es motivo de creer que es el único existente el hecho de que sea patrimonio de la humanidad. Es una valoración, un reconocimiento perfectamente válido y perfectamente merecido, pero no quita que existan silbos de primera ni silbos de segunda. Un salto más espectacular en una isla con el garrote, con el salto de pastor, no hace que haya saltos de verdad y saltos de mentira. La cerámica de Gran Canaria no es más cerámica que la de Fuerteventura porque tenga más un acabado más, digamos, a la vista estético. Los patrimonios no se miden por eso, porque además lo estamos midiendo en el momento en el que sacamos la fotografía. No sabemos ni cómo fue el silbo en todos estos años atrás, en todos estos siglos atrás. Y aunque fuera constante, no es la manera en la que se miden los patrimonios, porque no se miden los patrimonios. Existe un único lenguaje silbado en Canarias cuyo uso se constata en varias islas y no se puede establecer el origen en una sola isla, sino probablemente en todo el continente africano. Sigue hablando la UNESCO, sobre la situación del silbo en Canarias. Su presencia o recuperación no establece su categoría. La potencialización o recuperación del lenguaje silbado, con diferente énfasis en cada isla, no debe entenderse como un indicativo de su inexistencia, sino de una merma, es decir, es la oportunidad de peor está aquí, vamos a poner más esfuerzo en rescatarlo aquí. En este caso se ha utilizado y se utiliza mucho en algunas narrativas el silbo que es el que más se escucha, el que más gente silba. Esto no le hace favor ni al silbo de La Gomera, ni al silbo en La Gomera, ni al silbo en el resto del archipiélago. Esta también está dolorosa. Dice que el informe de ICOMOS asegura que existe un interés político en anteponer el silbo gomero y estos actores mantienen un discurso belicoso que se traslada a la administración pública poniendo en riesgo el patrimonio. Se usan prensa, redes sociales y asociaciones civiles, existiendo también una inacción en la tramitación de expedientes de protección para algunos silbos frente al gomero. En estos puntos lo dice de manera explícita. Los agravios como expedientes de Vic en el Hierro y La Gomera, de lo que probablemente, y a lo mejor me equivoco, pero yo creo que lo dirá mañana seguramente José Gavilán por lo que estuve viendo del contenido de su ponencia. Y los tirones de orejas. Se supone que la sociedad civil son a los que le corresponde decirle a las administraciones públicas qué es lo que tienen que hacer cuando lo están haciendo mal. El propio ICOMOS habla de algo que dice nuestra ley, y es que establece claramente el deber general de protección y conservación y manifiesta que las administraciones públicas de Canarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán la protección y conservación de los bienes de patrimonio cultural de Canarias con independencia de su titularidad o régimen jurídico de protección. Es que parece que está respondiendo las preguntas que nos hemos hecho durante todos los años y esto ya está recogido en nuestra propia ley. También nos dice que la protección de los bienes que integran el patrimonio inmaterial se llevarán a cabo mediante su inclusión en algunos de los instrumentos previstos por la ley. En los silbos que se desarrollan en otras islas no hay ningún tipo de protección, no hay ni siquiera interés o amago, y hago apelo a la intervención que tuvo Sebastián López en el comienzo de la jornada, donde se vio el compromiso directo del Cabildo de Gran Canaria, pero de alguna manera también nos dejó caer, después viene otro. Y ya yo ahí no sé si vamos a poder hacer muchos o hacer pocos. No podemos presumir cómo se van a desarrollar las cosas, pero sí es verdad que hemos visto dónde ha estado el tope y la piedra del tropiezo en los intentos que había anteriormente en reconocer también esas otras manifestaciones del lenguaje silbado.
más o menos va todo por esta línea, pero bueno, el informe concluye con esto. De todo lo expuesto en el análisis de la convención analizada, enumerada en el apartado 6, y salta todo lo que dijo al principio Maximiliano Trapero, que no quisiera tampoco volver a redundar, pero que existe un solo silbo en Canarias, que existe solamente una manera de comunicarse, que es el del silbo articulado, que puede decir más o menos palabras en función a tus necesidades, pero que es el mismo fenómeno y existe y está vivo en varias islas del archipiélago. Si no partimos de este punto de partida, va a costar mucho poder limar todas las diferentes puntos de investigación que podamos hacer. Estaríamos hablando, y permítanme el término si a alguien le molesta, de algo parecido a un silvoplanismo. Es el creer que el silbo que estamos viendo en esas personas que puso antes María Jesús Rodríguez es falso, no es completo, está mal, es pobre. Me parece de un mal gusto y de una falta de respeto un poco osada para lo que estamos hablando de personas que aman este patrimonio. Y bueno, alude también al valor de marca y a su peso patrimonial. Esto será otro debate, pero habla de que serán las comunidades portadoras quienes decidan cómo se llama su silbo. Yo no, particularmente no soy amigo de apellidar, de poner el silbo Gomero o Herreño. Mi madre no hablaba de un rancho canario cuando íbamos a comer, decía que íbamos a comer rancho, porque el rancho era el nuestro. Es decir, el apellido muchas veces nos lo da la otredad. Cuando alguien desde fuera nos dice el no sé qué canario, el no sé qué Gomero, el no sé qué Herreño, pero bueno, no le voy a decir a un Gomero cómo tiene que llamarse su silbo, ni a un Herreño cómo tiene que llamarse su silbo, ni a nadie, pero es en esas comunidades portadoras donde se tiene que dirimir estos asuntos. Y si hay un valor de marca que tiene peso, y como deja claro que eso es una cuestión ajena por completo a los principios y valores de la Convención para la salvaguarda de un patrimonio cultural inmaterial. Y dejaría simplemente aquí, la verdad que ni miré el tiempo que me embalé, dejaría simplemente aquí las reflexiones para tenerlas, para compartirlas, no porque sean mis reflexiones ni mis puntos de vista, pero que somos herederas y no propietarios de un patrimonio de generaciones, que esto es algo más que un entretenimiento. Ese valor de herencia y de continuidad con el pasado también nos hace aplomar un poquito más los pies en el suelo, que la protección debe centrarse, como hemos dicho en toda la ponencia, en las comunidades portadoras, que más silbo enriquece y no empobrece. La Gomera no necesita ningún tipo de exclusividad para ser lo que ha sido siempre el faro en el que todos hemos visto reflejados cómo buscar la manera de rescatar ese legado, como ellos lo hicieron. La unidad de la narrativa institucional es imprescindible, echarse a un lado y dejar que los demás se peleen no resuelve ningún problema, hay que enfocarlo con cariño y con respeto, pero hay que enfocarlo, y las instituciones tienen la obligación de hacerlo. La unidad crítica es la base del crecimiento. Si no hay una unidad, si el aula de la cultura, si el aula de silbo de la Universidad de Las Palmas no se habla con la cátedra de Silbo Gomero, estamos perdidos en absoluto, no vamos a ningún sitio, o si llegamos no llegaremos nunca tan lejos. Y de alguna manera hay que repensar el patrimonio, qué es esto y para qué lo queremos. Si lo sentimos como una herencia, como un legado, como la obligación de trasladar lo que nos llegó durante decenas y decenas de generaciones para poder continuarlo, puede ser que lo salvemos y que le demos un huequito en el siglo XXI. Si se convierte en un objeto de disputa, está perdido por completo y parte de nuestras vidas y de nuestro pomo y de nuestras madres también se va a estar perdiendo. Gracias por su atención y disculpen la extensión.